nosotros en Cristo Jesús podemos tener paz. Paz quiere decir que no hay conflicto, que no hay pleito. Y es lo que nosotros como cristianos debemos de ir buscando, la paz. Ahora, hablando específicamente de la paz en la iglesia, vamos a ver Romanos capítulo 14. Si tiene su Biblia, vea Romanos 14 y vamos a ver un resumen rápido de todo el capítulo. Si no tiene Biblia, va a salir en la pantalla. Y si está tomando notas, vamos a ver Romanos 14. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de paz en la iglesia porque hay muchas cosas que pueden separarnos como iglesia. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de creyentes en Cristo. ¿La iglesia es el edificio o la gente? La gente, right? Ya hemos dejado eso claro. Pero antes de entrar, cuando hablamos de paz, hay muchas cosas que nos separan. Y por eso hay muchas iglesias. Usted ve diferentes tipos de iglesias, hacen cosas diferentes. Como nosotros hacemos que la gente pase por la ofrenda, hay otras iglesias donde pasan, muchas iglesias no me dejarían predicar como estoy vestido, tendría que tener mi saco, mi corbata. Otros lugares no los dejarán a ustedes entrar como están vestidos, pero sea como sea, hay diferencias de lo que hacemos, pero somos hermanos en Cristo, ¿ok? Lo que nos une, ¿quién es? Cristo. Ahora, diciendo esto, hay muchas falsas doctrinas, falsas religiones que hay que tener mucho cuidado. Y no estoy hablando, y muchas de estas falsas religiones se dicen hermanos. Llegan y te dicen hermano y dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Y en sus revistas tienen fotos de Jesús, pero es para burlar al pueblo de Dios. Ahora no estoy hablando, si hay una falsa doctrina, la Biblia habla estrictamente qué hacer con las falsas doctrinas, ¿ok? Y no es estar con ellos. ¿Y qué es lo que hace una falsa doctrina? Una falsa doctrina es cómo tú ves a Cristo, ¿ok? Algunas religiones ven a Cristo como un ser creado. Nosotros creemos en la Trinidad, que Jesús, aunque nació en María, Él ha existido desde siempre. Él no tiene principio y Él no tiene fin. En el libro de Apocalipsis, Jesús mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice, nada de lo que fue creado afuera de Cristo. Entonces, Jesús no fue un ser creado. Entonces, si alguien viene y te predica un Cristo, que a lo mejor era Gabriel, antes decían Jesús era Gabriel nacido, o te predican otro Cristo, dice el apóstol Pablo, que tengamos a esas personas como anatema, como malditos, o sea, como personas donde no nos afiliamos hacia ellos. Pero si ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, parte de la Trinidad, que vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día y que solamente hay salvación a través de fe en Cristo Jesús, son nuestros hermanos. Aunque aplauden o aunque dancen, hablen lenguas, no hablen lenguas, si eso es la verdad de la salvación, son nuestros ¿qué? Hermanos. Si predican otro Cristo, como los musulmanes, vamos a suponer, los musulmanes dicen que Jesús es un profeta solamente, un humano, alguien por quien seguir, pero no es Dios. Entonces vamos a seguir y vamos a decirles a ellos, hermanos, no, porque predican a otro Cristo. Eso no es el Cristo de la Biblia. Entonces, nomás quiero decirle eso al principio, pero vamos a hablar de cristianos, aunque haya muchas religiones, pero estamos hablando de creyentes en Cristo y que la salvación, y este es otro punto importante, si alguien te dice que la salvación solamente es por su religión, 90% son falsos. Son falsos. Si ellos dicen, no, mi religión tiene la verdad, solamente los de mi religión vamos a ir al cielo, solamente nosotros, eso es falso, porque vemos la Biblia, ni había religiones, estaba la religión judía y vemos que Jesús viene y corrige mucho de lo que ellos están hablando y dice que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene ¿a quién? Al Padre, sino por la religión bautista, ¿no? Por la metodista, la católica, presbiteriana, luterana, no, right, anglicana. No,
Sino Jesús dice, yo a través de mí. Ahora, teniendo eso en claro, vamos a hablar y vamos a ver estos versículos de Romanos. Romanos 14, 1 en adelante. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre qué. Opiniones. Aquí la palabra clave es opiniones. Ahora, lo que yo les acabo de aclarar es que hay diferentes doctrinas, ¿ok? Donde predican a otro Cristo. Ahí sí hay problemas. Pero aquí el apóstol Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para qué. Pelear o argumentar o contender sobre opiniones, ¿ok? Y dice el 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Vamos a parar una pausa ahí. Ahora aquí el evangelio se había expandido a judíos y a no judíos, se llamaban gentiles, pero todos ellos tenían religión. Ahora la religión judía, ellos tenían la ley que Dios les había dado, los 10 mandamientos, pero aparte de eso había otras leyes que los fariseos y saduceos y todos los feos, no se crean, ellos habían puesto aparte, eran como leyes para aguardar los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces ellos habían puesto como 600 leyes que ellos tenían que vivir para agradar a Dios, ¿ok? ¿Por qué tenían que guardar la ley? ¿Era para qué? Agradar a Dios. Y aquí viene Jesús y Él está quebrando todas las leyes. Y Él dice que Dios es amor y teniendo fe en Él puedes, básicamente Jesús dijo, ustedes no agradan a Dios cumpliendo las obras de la ley porque Dios ve el corazón. Y Jesús siempre hablaba, dice, mira, ustedes cumplen, se visten de cierta forma, hacen ciertas cosas, pero su corazón está lejos de mí. Jesús llegó a decirle a estos religiosos tumbas blanqueadas, que por fuera están hermosos, pero por dentro son puros huesos. También les llegó a decir a los que guardaban la ley, camada de víboras. Qué feo, ¿no? Y luego les dijo, ustedes son ciegos, son ciegos guiando a otros. Y si el ciego va caminando, los dos caen ¿a dónde? Pues al pozo, y ahí van llevando a la gente. Entonces Jesús viene y predica libertad de la ley a través de fe en Cristo Jesús. Entonces lo que predicaba Pablo era que todo era lícito. Jesús, los pleitos que tenían era que Jesús sanaba a alguien con la mano quebrada, vamos a suponer que estaba quebrado. Jesús lo sana y era el día de reposo, que era el sábado. El sábado no se podría trabajar. Entonces ellos vieron, mira, Jesús sanó a esta persona, de seguro tuvo que trabajar por ello, quebró la ley. En otra ocasión, entonces ahí le estaban acusando a Jesús, mira, ¿por qué haces eso? Otras ocasiones iban los discípulos de Jesús, iban en el monte, iban agarrando, no sé si cerezas o un tipo de berries. ¿Cómo se dicen berries en español? Vaya. Bueno, iban comiendo, right? Entonces dice, hey, están trabajando, están comiendo, right? ¿Y por qué están el jalar jalar una uva del pámpano es trabajo? No pueden hacer eso. Y luego hasta tenían leyes de lavarse las manos. Dicen, mira, están comiendo sin lavarse las manos. Aunque eso sí lo recomienda, lávense las manos, right? Pero eran las cosas que ellos miraban como importantes. Y como les había mencionado, ellos no podían tocar nada muerto. Y ellos en esa época tomaban vino. Y si conocen el vino, le entran como mosquitos, right? Gnats y cosas. Entonces, el fariseo antes de tomar tenía un colador y se coleaba todo el vino para que no le entrara nada muerto, para que sea lo más puro posible, para no pecar. Y luego Jesús sabe lo que les dijo, y ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, está diciendo ustedes, you're missing the point, no están entendiendo lo que es de la ley. Pero ¿sabe qué? Los que aceptaron a Cristo, ¿de dónde vinieron? De este estilo de vida. Eran personas que guardaban la ley, eran personas que obedecían los mandatos lo mejor que podían. Todos fallaban y por eso había sacrificios de los animales y por eso los sacerdotes había intercesión, pero ellos a su manera
¿qué trataban de hacer? De guardar la ley. Ahora, si eran gentiles, ellos también tenían sus reglas. Ellos a lo mejor adoraban a dioses paganos y hacían sus cosas, pero a su forma adoraban a Dios. ¿Están conmigo? Ahora viene Pablo, les predica el evangelio y luego les dice que ya son libres. Right? Son libres de la ley o de las dietas o de las vestimentas. Y algunos sí lo aceptaron, pero otros aún vivían con las tradiciones. ¿Cuántos de ustedes tienen tradiciones? Right? Creo todos tenemos tradiciones y es difícil. Como en Navidad yo espero tener tamales y buñuelos y champurrado, right? Aunque, eso es lo que yo espero, es mi tradición, ¿verdad? También yo agarro la rosca de Reyes. ¿Cuántos compran la rosca de Reyes? Es una tradición, o sea, tenemos todas esas cosas. Yo conocí personas que tenían años en la iglesia cristiana y se persinaban, right? Si fuera otro, pues los voy y les regaño, pero ¿sabe que ellos se persinaban? Venían de la iglesia católica. Entonces, déjales digo, todas las tradiciones y de dónde venimos nos hace diferente. Amén. Y los de México hacemos ciertas cosas, los de El Salvador, los de el Caribe, todos hacemos diferentes cosas. Pero lo que está hablando aquí Pablo es, aunque nosotros hagamos diferentes cosas, somos hermanos, ¿ok? Y aparte de eso estamos en un caminar, estamos caminando nuestra vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes saben más ahora de lo que sabían hace 10 años? Amen, right? ¿Y cuántos esperan saber más en 10 años de lo que saben ahora? Pues gloria a Dios, yo espero aprender más, tener más revelación de la palabra y tener una visión clara de la palabra de Dios. Si hay alguien que dice, yo ya lo entiendo todo, es mentiroso. Dígale que yo dije. No, dígale que Miguel dijo. No se crean, no. No, entonces, pero lo importante es que todos vamos caminando, todos vamos aprendiendo, estamos en etapas diferentes y tenemos tradiciones diferentes. Entonces, aquí dice que tengan cuidado del débil de la fe, no te la pases argumentando, no te la pases apuntando el dedo, porque esto se lo enseñan los niños. Cuando tú apuntas un dedo, ¿cuántos se están regresando? 3. Entonces tú apuntas el dedo para criticar y luego mira, te regresa. Tú solo te delatas, pero dice aquí, porque uno cree que se ha de comer de todo. El que llegó a la fe y sabe que las reglas de la ley ya no valen, dice, se puede comer de todo. Pero ¿qué dice? El que es débil come legumbres, ¿ok? Ahora, ¿qué dice Pablo? Pásatela argumentando, dele bibliazos, no. Vamos a decir qué dice. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha ¿qué? Recibido. ¿Ok? Hay ciertas religiones donde se les ha enseñado que no comer carne de puerco. ¿Cuántos han visto eso? Right? Y no comer sangre. En México se llama moronga, right? Entonces llegan y dicen, no comas moronga, right? No comas carne de puerco. Y hay otros cristianos que eso les vale, right? Y ellos se lo comen, right? Con mucho gusto. Agarran los pork chops y se los comen. Pero aquí dice, no pases argumentando de estas cosas. Regresa al versículo 1, Carmen, please. Vamos a ver estas cosas. Dice, recibir al débil la fe para no contender sobre qué. Opiniones. Al final de cuentas, ¿qué son? Opiniones. Ok, vamos a seguir al 3. Al 4, perdón. Ok, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Firme. ¿Quién es el que nos hace crecer espiritualmente? Cristo. No soy yo nomás soy una voz, pero ¿sabe qué? Hay gente que ha venido aquí años y no han aprendido nada. No sé, no. Pero no captan, sino es revelado por el Espíritu Santo. Y hay algunos mensajes que tú has escuchado 100 veces. Yo como hijo de pastor, muchos hijos de pastores están aquí, yo me sentaba atrás allá en el sonido y decía, ok, Romanos 12.
Y yo, ya sé lo que va a predicar. Mi mente estaba checked out. Yo dije, eso ya lo sé. Pero ¿sabe qué? Hay otros puntos, especialmente cuando yo estoy aprendiendo. O yo puedo escuchar los mismos mensajes que yo predico y me edifico a mí mismo. Right? Y estamos en un proceso donde seguimos aprendiendo. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces, ¿para qué criticar a alguien que es hijo de Dios, pero que también está, ¿quién es el que lo tiene de pie? Ese es Dios. Entonces, no hay que criticar en esto, es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir. Dice, uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales que todos los días. Entonces, en esa época, igual que en el día de hoy, hay religiones que solamente se reúnen los sábados. Y si no te reúnes el sábado, te ven a ti o a cualquier persona como un pecador. ¿Han conocido a gente así? Ahora, lo que nosotros no sabemos es que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros vemos a la persona que no va a la iglesia los domingos y lo vemos como, ¿cómo es que tú no vas tú debes los domingos estar en la iglesia? Porque tenemos reverencia hacia un día. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que los días fueron hechos para el hombre. O sea, Dios hizo el día para nosotros disfrutarlo, no para nosotros ser esclavo del día. ¿Sabe que el día sábado, el domingo, sabe para qué es? Para descanso. El día de reposo. Pero muchas veces no hacemos eso, no reposamos. Buscamos trabajar, right, y aprovechar el trabajo. Pero Dios, por nuestra salud mental y física, Él nos dio la muestra cuando hizo la creación de tomar un día de descanso, un día de reposo. Ahora, los que estaban en la ley lo pusieron extremo. Entonces, por ejemplo, si yo vivía en esa época, yo no puedo hacer esto porque es trabajo. A ese extremo llegó, pero yo puedo hacer esto. Eso no es trabajo, right? Los que guardan la ley seguido me contaban que ellos no llegan a un elevador y no pueden puchar el botón porque es trabajo. Tienen que esperar hasta que un gentil o alguien más que no le importe vaya y le dice, púchame el 3 o el 4, y ellos lo hacen. Y eso es lo que no es la intención. El día de reposo o el día de Dios es todos los días. ¿Cuándo dicen amén? Usted no debe de nomás alabar a Dios los domingos, usted debe de alabar a Dios todos los días, right? ¿Cuándo debemos de orar? En todo momento, en todo momento. Entonces aquí lo que dice, pero si alguien viene de esta tradición y él dice, no, mira, el domingo no me lo toques, o el sábado, o sea, mira, esto es mi tradición, no me lo toques, debo de venir yo y decirle, el día no importa, ¿debo de criticarlo? No, porque ¿qué son? Son hijos de Dios, ¿verdad? Dice, cada uno esté plenamente convencido ¿en dónde? En su propia mente. Vamos a seguir. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿para quién lo hace? Para el Señor no lo hace. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y qué hace también? Y da gracias a Dios. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a saltar el versículo 10 al 13. Dice aquí del juzgar, dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De sí. Y dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Vamos a leer ese versículo todos juntos para que se nos quede. Dice, así que ya no juzguemos más fuerte, a los unos los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión a su hermano. Entonces no debemos de juzgar a nuestro hermano. Si tenemos la ley, creo que cada uno en nuestra mentalidad tendría mucho de qué juzgar, ¿sí o no? Mucho. Mira cómo se vistió la hermana. Mira el hermano cómo está. Mira ese pastor cómo está. Mira ese pastor, y por todo podemos hallar criterio. Pero hay que pensar en la persona, no en la acción. Porque si la persona no come puerco o sí come puerco, ¿qué importa? Lo hacen para Dios igual. Si van a la iglesia y respetan el sábado, o si van a la iglesia y respetan el domingo, ¿qué importa? ¿Lo hacen para quién? Para Dios. Y ellos en su crecer, piensan que están bien. Ahora nosotros en juzgarle, ¿lo vamos a hacer madurar espiritualmente? Para nada. Sino nosotros debemos de ser no piedra de tropiezo. Jesús mismo dice, si uno de ustedes hace caer o tropezar a uno de estos mis hijos, es mejor ponerte un molino. Los que vienen de rancho saben los molinos, right? Átatelo al cuello y lánzate lo más profundo del mar. Y eso sería mejor que lo que te va a venir en juzgar o hacer tropezar a uno de mis hijos. Amén. Si yo tengo un pensar y yo digo, no, tú estás mal, o me río, ¿a poco tú crees eso? No, hombre, tú vienes de la antigua. ¿Y qué tal si ellos se apartan del Señor porque no vieron a Cristo en ti? ¿Qué has hecho? Tú te has convertido en herramienta de Satanás. ¿Quién quiere ser herramienta de Satanás? Nadie. Entonces por eso vemos la Biblia y aplicamos lo que podemos aplicar. Y imagínate, ¿cuándo escribió Pablo esto? Hace 1700 años atrás. ¿Y sabe qué? Aún se aplica hoy, en el 2017, en la ciudad de Marietta. Increíble, ¿sí o no? Vamos a seguir leyendo. Dice el 14. Dice, yo sé, esto es Pablo. Fíjense, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Entonces, vamos a ver, Pablo es, hablando de maduración espiritual, Pablo está casi al final. Right? Él hasta dio su vida, como Cristo dio su vida. Él iba, evangelizaba, el corazón de Pablo era Cristo mismo en él. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo vivía Pablo entonces. Porque en esa época muchos, como le apuntaron el dedo a Jesús, decían, mira, ¿cómo es que Jesús no se lavó las manos? ¿Cómo es que Jesús sanó a esa persona en día de reposo? ¿Cómo es que Jesús y sus discípulos están, picking berries y comiendo? Entonces Pablo tenía esa presión. Incluso Pablo era fariseo. Y él, si se acuerdan, hace 2 semanas estudiamos en los mensajes el testimonio de Pablo. Dice, si hay que confiar en la carne, yo tengo aún más. Y ya habla de quién era él. O sea, él confiando en la carne, en quién era él humanamente, tenía mucho más en qué confiar que nosotros. Pero él no confiaba en la carne, él confiaba en Cristo Jesús. Y su confianza en Cristo Jesús, él ahora miraba al mundo con otros lentes. ¿Okay? Antes, él como fariseo miraba al mundo y decía, pecado, 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 pecado. Ya estás faltando. Ahora, en Cristo Jesús tenía otros lentes. ¿Y qué dice él? Dice, yo sé, ¿y qué? Y confío en el Señor Jesús, que nada es que inmundo en sí mismo. Entonces, ¿usted cree que si le servían carne de puerco a Pablo, él se asustaba? No, porque él dice, yo sé que nada es inmundo. Incluso hay un ejemplo bonito de Pedro. Pedro creció judío y tenía sus tradiciones. Entonces Jesús viene en un sueño y hay un mantel y hay carne de puerco. O sea, los animales inmundos tenían la pezuña abierta.
Right? Y un puerco tiene la pezuña abierta, entonces él en su sueño ve esto, pum, 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 y Jesús le dice, come de esa carne. Y luego él dice, no, ¿cómo va a comer de eso? Eso es pecado, right? Eso es malo. Entonces Jesús dice, no llames lo que yo he creado malo. Pero en esencia lo que estaba diciendo es que los judíos miraban a los gentiles inmundos. Y luego le tocan la puerta y vienen los sirvientes de un centurión romano, no judío, y le invitan. Dice, tuvimos un sueño y queremos que tú nos vengas a predicar de Cristo a nuestra casa. Y Pedro antes hubiera dicho, no way, yo no voy a entrar a esa casa porque ustedes son inmundos. Pero con la revelación del sueño, Pedro va. Y es algo hermoso porque está el centurión, está toda su casa, todos aceptan a Cristo. Y ese mismo día, ¿qué hicieron? Se bautizaron, ya se la saben, right? Eso está en toda la Biblia, hermano. Entonces, Pablo decía, inmundo no hay, right? ¿Hay cosa inmunda? De acuerdo a Pablo, no hay. Dice, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que lo es inmundo, para él ¿qué? Lo es. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o en versión Tex-Mex, si agüita, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora Pablo miraba todo era lícito. Dice Corintios, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Ok? Y aquí dice, no hagas cosas por ti mismo, sino hazlo por amor a tu hermano. Y eso es el amor sacrificial que nosotros debemos de vivir. ¿Qué testimonio estás dando? Amén. Y eso es hermoso. Ya no andes con... Si tú nomás estás buscando tu interés, ya no andas conforme a ¿qué? Al amor. ¿Y qué es lo más importante para el creyente? ¿Qué debemos de demostrar? Amor. Vamos a seguir leyendo. Dice, no sea pues vituperiado vuestro bien. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y el versículo clave de este mensaje es el 19. Todos léanlo conmigo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como he dicho, muchos de nosotros vamos en el proceso de maduración cristiana. Si alguien viene de una tradición y tiene un pensar diferente que el tuyo, le debemos de juzgar, debemos de criticar, debemos de apuntar el dedo. No, y hay mucho. A lo mejor usted estaba pensando yo, ¿qué son algunas cosas ya que se aplican? Pero uno es el vino. Para unos el tomar el vino es pecado y para otros no. Otros la cerveza, otros la carne de puerco, el guardar el sábado o el guardar el domingo. Aquí son donde hay diferencias. El vestir es una de ellas. Las películas que ves o los lugares a donde vas. Yo cuando estaba joven tenía una novia que venía de una iglesia bien estricta. Ahora ya saben, no la vean. Pero sabe que ella no iba al cine conmigo porque era pecado. Y luego donde nos separamos fue porque dijo que mi papá era inmundo. O sea, que mi papá no era un hombre de Dios. Y yo dije, guay, ¿por qué? ¿Le sabes algo? ¿Qué pasó? ¿Por qué hablas así de mi papá? Dice, no, porque tiene bigote. Y yo, ¿por qué? Sí, porque los hombres de Dios no deben de llevar bigote. Y mi papá, los que conocen, pues siempre lleva bigote. Y dije, get out of here with it. You know? Pero esa es la mentalidad que hay en mucha gente. Ahora, en vez de criticar, debemos de amar.
Y nuestro impulso primero debe de ser amar. Pero también los tatuajes, right? Si alguien tiene un tatuaje, alguna gente dice, mira, ese es del diablo. Esa persona está dedicada a Satanás, right? Y otros, pues no es nada, you know. Y también las actitudes del templo. Las actitudes del templo. Hay algunos lugares donde no los dejan correr. Otros, los niños, bájense de ahí, no pueden estar ahí, ese es lugar santísimo, right? Y hay ciertas cosas, cómo nos debemos de comportar. Y aquí estamos, y me gusta porque somos una iglesia donde muchos se sienten cómodos. Levante su mano si se siente cómodo, right? Tratamos de ser un ambiente donde usted no tiene que impresionar con su vestir, pero si usted quiere impresionar a alguien y vestirse bien, pues vístese bien, no hay problema. Right? Si quiere venir en jeans, quiere venir en shorts, como usted quiera venir, pero venga. Y nadie le va a criticar, right? Pero al lado opuesto también nosotros, si alguien viene con falda larga, ¿debemos de criticar? No, lo hacen para el Señor. Si alguien viene con la cabeza tapada, ¿debemos de criticar? No, lo hacen para el Señor. Si alguien aplaude en las alabanzas, ¿criticamos? Si alguien alza las manos, right? Todo eso son diversas opiniones y no debe de traer división. Debemos de estar unidos en amor. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hey, tú puedes adorar a Dios como tú quieras. Y no pongas tú la carga en que todos crean como tú crees. Porque sabes que it's not going to happen. No va a suceder. Pero vamos a leer este versículo una vez más. Fuerte. Si puede voltear a su vecino y dígaselo, right? Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Quién quiere ser edificado? Amén. Si alguien viene conmigo y dice, oye pastor, Dios te bendiga, pero ¿sabes qué? Yo siento que debes de mejorar en esto. O yo vi que you're slipping a little bit, tenga cuidado, pero yo lo amo, yo estoy con usted, no se sienta solo. Wow, eso me edifica. ¿Verdad? O que tú le digas a un hermano, hey, yo te he visto que has estado aquí los últimos domingos, cada vez que te miro me da gusto que estés aquí. ¿Y cómo se sale la persona? Pues edificada, right? Se siente bien cuando una persona bendice, esa es la bendición. Que usted, las personas que se bautizaron, usted puede decir, hey, gracias por el testimonio que me has dado. Yo por eso me bauticé, o si todavía le está pensando, bueno, yo todavía le estoy pensando, pero por lo menos me dio gusto que tú tomaste el paso, right? Y eso es algo donde estás edificando y bendiciendo a las personas a tu alrededor. Pero hay que recordar que Dios es el que da el crecimiento espiritual y que todos vamos en diferentes etapas creciendo y madurando, y todas nuestras formas de creer, las tradiciones, todo eso son opiniones solamente, pero que reine el amor en nosotros. Amén. Y voy a terminar, vamos a leer los últimos versículos y nos vamos. Dice el versículo 20, dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Ok? Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, ¿o qué? O se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso ahí lo explico otro domingo. Pero hermanos, no vamos a hacer tropezar a nadie por nuestras tradiciones, costumbres, nuestra dieta. Y el apóstol Pablo en Corintios, este es el sentir de Pablo. Él sabía que todo era lícito. El tomar vino, el tomar cerveza, el comer puerco, el vestirse de cierta forma o el no vestirse. Pero ¿sabe lo que dijo Pablo? Dice, por el bien de mi hermano, estoy dispuesto a no comer carne jamás. Él estaba dispuesto a sacrificar su dieta por el bien de los demás.
Imagínate, eso es el amor en Cristo. Ahora, yo no estoy esperando que todos ustedes sientan lo mismo, porque estamos hablando del apóstol Pablo, right? Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde vas en tu caminar? Y ojalá en algunos años, conforme vayas conociendo más a Dios, podamos llegar a la estatura de Pablo y poder retenernos de cierta dieta o ciertas bebidas para la gloria de Dios. Y al fin de cuentas, todo lo que hagas, que sea ¿para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Por eso vamos a orar y quedamos despedidos. Si tiene alguna pregunta, venga y pregúnteme. Sí hay cristianos que toman y está bien, pero déjales digo. Yo vengo de una familia, especialmente del lado de mi mamá, donde estamos fuertes para la bebida. ¿Cómo les digo? Estamos pesados. Pero llega un punto donde pierdes el control. Y la Biblia sí dice, nunca te emborraches. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un problema de emborracharte, stop. No lo hagas. Right? No lo hagas. Ok, entonces, nomás quiero poner eso en claro. No van a salir porque de volada dicen, no, el pastor dijo que se puede tomar. Right? Pablo dijo, todo es lícito. Bueno, sí es. Pero ¿sabes qué? Haz todo para la gloria de Dios. ¿Ok? Haz todo para la gloria de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias porque aún en la Biblia podemos encontrar donde nosotros debemos de tener paz en la iglesia. Paz con nuestros hermanos. Ayúdanos a discernir qué son opiniones y qué es doctrina. Cuando hablamos de doctrina, Señor, yo sé que debemos de ser firmes y poder apuntar al anatema, a la falsa doctrina de Cristo. Pero cuando hablamos de costumbres, tradiciones, a lo mejor que tenemos, ayúdenos a tener primeramente el amor más que nuestras opiniones. Buscar unir y no dividir. Ayuda a que esta iglesia sea un lugar donde recibamos a todos con amor. No importa la vestimenta, no importa el hablar, no importa lo que hagan. Pero lo que sí queremos, Señor Jesús, es que cada persona vaya creciendo espiritualmente, vayamos madurando y que sepamos que todo lo que hacemos aquí y afuera de aquí es para tu gloria. Ayúdanos a tener el sentir de Pablo y sacrificar cuando sea necesario nuestro deleite o nuestros deseos, sea de comida o sea de guardar un día específico o de vestir o cualquier otra cosa, por el bien de los demás. Yo sé, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros que nuestro deseo es dar buen testimonio. Impúlsanos y ayúdanos a ser obedientes, a dar buen testimonio antes que satisfacer nuestros deseos personales. Ayúdanos a hacer esas ofrendas o sacrificios vivos delante de ti. Ayúdanos a ser buenos embajadores tuyos aquí en la tierra. Gracias, tráenos con bien el miércoles y tráenos con bien el domingo. Y una vez más pedimos por las personas que no pudieron venir, tráelos con bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.